El Espíritu Santo. Para miles de millones de personas es la tercera persona de la Trinidad. Pero, ¿y si esa idea fuera en realidad el resultado de una alteración histórica? Bueno, pues hoy vamos a explorar una perspectiva bastante esotérica que argumenta justo eso, que la comprensión original de esta fuerza divina fue transformada de una manera radical. El texto que vamos a analizar hoy arranca con esta advertencia, nada menos que del apóstol Pablo. Habla de cómo las mentes pueden ser corrompidas y alejadas de la simplicidad. Y ojo, que esa palabra, simplicidad, es la clave de todo esto. La tesis principal es que una verdad que era sencilla sobre el Espíritu Santo fue deliberadamente complicada. Y vamos a ver cómo. Esta es la pregunta que está en el corazón de nuestro análisis. Y no hablamos de un pequeño ajuste teológico, ¿eh? Hablamos de la posibilidad de que uno de los pilares del cristianismo moderno se base en un malentendido fundamental. El texto nos va a presentar una especie de cronología de cómo y por qué pudo haber ocurrido este cambio. Bien, para entender esa supuesta corrupción, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. ¿Cuál era, según esta fuente de la doctrina original? Vamos a descubrir una visión del Espíritu Santo que, la verdad, podría sorprender a más de uno. Aquí está el meollo de esa idea primitiva. El Espíritu Santo no era visto como una persona, sino como la fuerza activa de Dios. A ver, para que nos hagamos una idea, no era como un miembro de un comité celestial, sino más bien como la electricidad que emana de una central eléctrica divina. Un principio universal que da vida y poder a absolutamente todo. Este desglose es muy revelador. La idea clave no es solo que sea una emanación, como el calor que irradia del sol, no. El punto más radical es el último. Se entendía como una presencia divina dentro de la consciencia humana. O sea, no algo externo a lo que rezar, sino algo interno que se podía experimentar. Vale, si esa era la idea original, una fuerza interna y universal, ¿qué pasó por el camino? Pues ahora llegamos al punto de inflexión, a lo que la fuente llama la gran corrupción. El momento exacto en que esta fuerza cósmica fue, por así decirlo, empaquetada y definida como una persona. El momento decisivo fue la personalización. Según el texto, el error fundamental fue coger un concepto que era abstracto y dinámico y convertirlo en una persona literal, distinta. Y este cambio no fue solo de palabras, redefinió por completo la relación del creyente con lo divino. Fijémonos en el contraste. A la izquierda, una fuerza universal, algo así como la gravedad, que está en todas partes a la vez. A la derecha, un ser personal y distinto. La fuente argumenta que aquí se creó una paradoja tremenda. ¿Cómo puede una persona, que es distinta, ser también omnipresente? Esta complejidad, dice el texto, fue lo que rompió con la simplicidad original. Claro, este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. La fuente traza una línea de tiempo. Primero, los padres de la Iglesia, muy influenciados por filosofías griegas como el platonismo, intentaron definir lo indefinible. Luego, en concilios clave como el de Nicea, esa definición se convirtió en un dogma oficial, una fórmula fija. Y lo curioso es que siglos después, la Reforma Protestante, con todos los cambios que trajo, no tocó este dogma en concreto. Mantuvo intacta la idea de una tercera persona. Pero a ver, ¿qué más da todo esto? ¿Qué importancia tiene? Pues, según nuestro texto, este cambio doctrinal no fue un simple debate para académicos. Tuvo consecuencias muy profundas y muy directas en la vida espiritual de millones de personas. La primera consecuencia, argumenta la fuente, fue una especie de cortocircuito mental. Al crear una fórmula teológica que desafía la lógica, pensemos en ello, tres personas que son un solo Dios, el mensaje que se le mandaba a los creyentes era básicamente: no intentes entender, solo cree. La comprensión espiritual quedó totalmente subordinada a la fe ciega. Y el resultado de esa fe ciega, según el texto, es lo que vemos en esta lista. Una fe que depende más de repetir fórmulas de memoria que de la experiencia interna. Esto, argumenta el autor, contradice directamente el mandato de amar a Dios no solo con el corazón, sino también con toda la mente. La segunda consecuencia es quizás todavía más profunda. Si el Espíritu Santo es otra persona, externa a nosotros, la espiritualidad se convierte en una búsqueda de algo que está allá afuera. La fuente dice que esto nos hizo olvidar la idea original, que el Espíritu es una semilla que debe nacer y crecer dentro de nuestra propia alma. Este contraste lo resume todo a la perfección. La visión original proponía una tarea activa: encarnar el espíritu, convertirnos en un templo viviente para esa fuerza. La visión corrompida, en cambio, propone una acción pasiva: adorar a una deidad que está fuera. Se pasó básicamente de serlo a rezarle. Quizás ninguna frase del texto resuma mejor su argumento que esta. La idea de una experiencia viva, un misterio vivo, fue reemplazada por una fórmula muerta, una definición dogmática. Y, claro, desde esta perspectiva, fue una auténtica tragedia a nivel espiritual. Después de diagnosticar el problema y sus consecuencias, la fuente no se queda ahí, sino que propone un camino de vuelta, una solución.
Así que exploremos ahora cómo este texto sugiere que se puede restaurar la comprensión original. Entonces, ¿cómo se deshace este nudo? Si la doctrina fue corrompida, ¿cómo se vuelve al original? El texto no propone crear algo nuevo, para nada, sino algo muy diferente. La respuesta, según la fuente, no es una nueva revelación, sino una restauración. Se trata de redescubrir las enseñanzas esotéricas del cristianismo primitivo, es decir, esas verdades más profundas, más internas, que según se argumenta estaban destinadas a quienes buscaban una comprensión más allá de la fe literal. Y en esta visión restaurada, los conceptos son fascinantes. Se habla del espíritu como el principio femenino de Dios, el aspecto receptivo y creador de la vida. Se le ve como la fuerza de vida en la naturaleza. Y lo más importante es el poder que forma el Cristo interno, que no es una figura histórica, sino el potencial de perfección divina que, según esta visión, reside en cada ser humano. El texto predice un futuro transformador si se adopta esta visión. Primero, la fe ciega evoluciona hacia un entendimiento real. A partir de ahí, la religión dejaría de estar en conflicto con la ciencia, porque ambas estudiarían las leyes del universo, unas espirituales y otras materiales. Y el paso final de esta evolución sería que cada persona se convierta en un templo consciente para esta fuerza divina. Y esta es la poderosa conclusión a la que llega el texto. El futuro del cristianismo, desde esta perspectiva, no está en crear nuevas doctrinas, sino en un regreso a sus raíces más profundas. Reconocer al Espíritu Santo no como una persona lejana, sino como la vida misma de Dios actuando aquí y ahora, dentro del alma humana. Así que volvemos al principio, a la simplicidad. El argumento que hemos explorado hoy sostiene que la complejidad dogmática oscureció una verdad que era sencilla y muy poderosa. Y esto nos deja con una pregunta final. En nuestra propia búsqueda de sentido, ¿nos acerca más a la verdad la complejidad de las fórmulas o la simplicidad de la experiencia directa? Una idea para reflexionar tras este análisis.